económico, cobraba el uso del horno y la herrería, y eso habíamos dicho nosotros, acá volvemos a recordar. Uso del horno y de la herrería. Ya está, mira. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La. Gabela. Eso, la gabela, muy bien. Después cobraba peajes a las mercaderías, tenía el derecho de caza, uso de los bosques, ¿sí? Esta parte lo que utilizaba el señor feudal, esto también utilizaba él para cazar, ya los terrenos comunales. Luego, en su poder sobre su familia, el derecho de pernada. ¿Qué era la pernada? Recordemos qué es pernada. Los que tenían que dormir, algo así. Eso, pasar una noche en la casa del siervo, la noche de bodas, ¿verdad? Luego teníamos que, bueno, en el Poder Judicial dictaba órdenes, leyes, juzgaba, el señor feudal es el que establecía las leyes, y en el Poder Militar tenía derecho de guerra, podía elegir su suerte de servicio militar a sus vasallos también, ya podía elegir quién estaba a su servicio, el señor feudal. Bueno, existieron dos tipos de vínculos entre la sociedad de la época, el acto de homenaje y el vasallaje. El homenaje, ¿qué era el homenaje, Pablo Jimmy? Era un rito en la cual el vasallo juraba simbólicamente fidelidad y se comprometía a ofrecer auxilio militar y consejo al señor feudal, mientras que éste prometía proteger y mantener al vasallo. Eso, muy bien. Entonces, este va a ser que el vasallo, que viene a ser el campesino, el soldado, va a comprometerse a ofrecerle ayuda al señor feudal, esa ayuda militar, pero también va a ser el que va a establecer ciertos consejos al señor feudal para principalmente seguir una buena estrategia de lucha. ¿Qué es el vasallaje, Jonathan Cuevas? Dicen, El vasallaje. mediante este acto se establecía una estrecha relación entre el señor feudal y sus vasallos, naciendo derechos y deberes mutuos. Eso, entonces era un acto que establecía esa estrecha relación a través de los derechos y los deberes. Pero solamente estos derechos y deberes eran entre los vasallos, porque el rey es el que ordenaba y el rey es el que mantenía el orden, el rey es el que ponía las reglas, pero el rey no tenía ciertos deberes con la comunidad, pero sí los vasallos. Ya, aquí tenemos, ¿no? Tenemos las ceremonias de homenaje y de investidura, ¿ya? Entonces acá vamos a ver nosotros acá, por ejemplo, en el caso de la investidura, el señor feudal le da un regalo al vasallo, puede ser una tierra, una rama o puede ser un símbolo del feudo, ¿ya? En el caso de la ceremonia de homenaje, ¿ya? Aquí vamos a tener nosotros que el vasallo, el que va a establecer el homenaje, va a rendir fidelidad, va a pagar impuestos, va a trabajar, va a ayudar y va a dar consejo al señor feudal, este vasallo. Puede haber sido campesino, pero puede postular a ser guerrero. Esa era la situación de la época medieval también. ¿Ya? El acto de homenaje es donde el señor feudal entregaba al vasallo el beneficio del feudo, ya sea tierras dadas o tierras que iba regalando. ¿Ya? Entonces, en este acto de homenaje se veía también el acto de fe, ¿sí? Donde establecía la creencia a Dios a partir del señor feudal, y también el acto de la investidura donde se le daba el respectivo uniforme de soldado, ¿no? Donde este tenía que estar entregado por el rey directamente. Entonces el homenaje era un rito en el cual el vasallo juraba simbólicamente fidelidad y se comprometía a ofrecer auxilio militar y consejo al señor feudal, mientras que éste prometía proteger y mantener al vasallo. Tenemos el juramento de Felipe Augusto, ¿sí? Como un ejemplo, pueden ustedes leerlo con calma. ¿Sí? Tenemos el rito del vasallaje de Galberto de Brujas en el siglo XII, ¿ya? Y tenemos la concesión de un feudo en el año 1138. Todo esto eran actas escritas que se destinaban al que iba a tener el homenaje
el que iba a ser destinado como soldado del rey. El homenaje se daba por investidura y por vasallaje. ¿Ya? El vínculo entre el señor vasallo y el señor y el vasallo se llama vasallaje. Según esta relación, el vasallo estaba obligado a servir y proteger al señor, principalmente en relación a los deberes. ¿Cuáles eran los deberes del vasallo? Ayudar militar y económicamente al señor a través del impuesto, del tributo, ¿ya? Ayudar al señor en la administración de justicia a través de los consejos. Los deberes del señor simplemente era proteger al vasallo y entregarle el beneficio o feudo, una porción del terreno, ¿sí? Entonces, tanto el vasallaje va a ser la relación entre el vasallo y el señor feudal. Y este le va a dar protección económica y militar al vasallo, y el vasallo le va a dar ayuda, consejo, pago, impuestos y trabajo al señor feudal. ¿Ya? Dentro del castillo feudal vamos a ver lo siguiente. Las residencias del señor feudal se encontraban acá, y tenemos algunas partes. Tenemos la torre del homenaje, donde habitaba el señor y su familia, los establos, donde estaban sus caballos, el horno, que era el único lugar donde se encontraba para poder fundir los metales, la capilla, donde vivía el obispo, la herrería, donde se hacía también cascos o herraduras para los caballos. ¿Cómo se vivía en el castillo? Ahí tenían grandes comidas, por ejemplo, consumían carne, vino, cerveza, comían con las manos porque en ese tiempo no había cubiertos, ¿ya? Y en algún momento utilizaban la gota para beber el vino. También se realizaban torneos, se realizaba la caza del venado en las tierras comunales, y las señoras, las esposas de los señores feudales, realizaban labores de la casa, educaban a los hijos. También hacían trabajo de juglares y trovadores, quienes venían a divertirles a las señoras contando cuentos, ¿ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este feudalismo? Primero, el poder central desaparece porque todo se atomiza en los distintos feudos. En ellos el señor acapara las funciones típicas del Estado, tales como legislar, administrar justicia, acuñar monedas. El feudo es así un Estado en miniatura. O sea, no va a haber un rey para todos los imperios feudales o todos los reinos feudales, sino cada reino va a tener su propio rey. Por eso se habla de este proceso primordial de lo que vendría a ser la situación de la descentralización. Por eso es que el poder central desaparece. En la situación económica, bueno, la propiedad se desintegra, cada feudo constituye una unidad económica diferente, completa e independiente. Cada feudo se autoabastece a sí mismo a través de la agricultura. Cuando los campesinos empezaban a cosechar los alimentos, el 90% de esos alimentos le correspondía al rey, para que éste después pueda realizar su comercio, ya sea con otros gobiernos feudales o en cuyo caso también donde se existía el trueque dentro de cada una de las comunidades feudales. Y aquí vamos a ver la jerarquización social. Por ejemplo, tenemos al rey. Este rey no es vasallo, pero todo lo que está por debajo del rey es vasallo. ¿Ya? Va a cumplir la orden de vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Es la relación entre el rey y el vasallo. Acá vamos a hacer un análisis en esta pirámide que tenemos acá, ¿ya? Eso. El rey es el que maneja el gobierno y todo lo que está por debajo del rey se llama los vasallos, ¿ya? Así es que hay que tomar en cuenta esa situación. Todo lo que está por debajo del rey, ya sea el alto clero, el bajo clero, el clero secular, el clero regular, van a estar siendo parte de ser vasallos, ¿ya? La iglesia está a la orden del rey dentro de los terrenos feudales, no pasa al revés, porque el rey tiene autonomía. Entonces, por eso vamos nosotros a indicar que todo lo que está por debajo del rey es denominado vasallaje. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón. Otra de las situaciones por las que este feudalismo empieza a decaer va a empezar principalmente de ese desgaste económico y militar que va a producir las cruzadas, ¿no? La iglesia a partir de los ejércitos por el rescate de la evangelización contra los musulmanes.
Bueno, la división de la tierra también en muchos feudos pequeños se debilitó el poder de los señores porque ya en cierto sentido era mucha la población y esto generaba un sobre exceso, digamos, en relación a la repartición de tierras y eso debilitaba el hecho de que mucha gente empezara a buscar mejores terrenos. En la época feudal vamos a tomar en cuenta el trueque como base fundamental de comercio. Pero en el caso de ya cuando el feudalismo ya no existe, lo que se va a fundamentar principalmente va a ser el dinero a partir del comercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí va a establecerse la burguesía. La burguesía va a ser una nueva clase que van a ser a partir del comercio. La burguesía compraba al pueblo, a los campesinos y vendía a los reyes. Esto ya se va a ver en las ciudades, ¿ya? Entonces, en algún momento también se va a fortalecer el poder real, el poder del rey, dejando de lado a los señores feudales, porque muchas veces los ejércitos que van a ser parte del rey van a empezar a eliminar ciertos terrenos feudales para convertirlo en estado del rey, del reino, ¿sí? Y así poder desarrollar principalmente una mejor administración. Claro que después de los pueblos feudales, lo que vamos a tomar en cuenta son las ciudades medievales, que va a ser otra conformación distinta. ¿Ya? Bueno, hasta ahí tenemos la alta edad media, ¿ok? Alta edad media entre los siglos 5 al 10, ¿ya? Entonces vamos a ir nosotros indicando eso. Empieza el año 476, ¿ya? Y luego vamos a ir identificando la baja edad media entre los siglos 10 al siglo 15, ¿ya? Ok, vamos a tener aquí, hay mapas conceptuales que ustedes pueden analizar y estudiar para servirles como chanchullo, ¿ya? Lo que más vamos a ver en esta baja edad media son las cruzadas y la crisis del feudalismo, porque el feudalismo empieza a desaparecer. Bueno, ¿qué eran las cruzadas? A ver, Luis, ¿qué eran las cruzadas? Ese Luis no está participando este mes nada, ese Luis. A ver, Danner. Aquí, profe. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hechas a petición del papado y que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII contra los musulmanes para la conquista de la Tierra Santa. Eso, muy bien. Entonces, eran una serie de campañas cristianas, podríamos decir, que en algún momento estaba destinada por el Papa, no por el rey. Sí, establecía esto el Papa para empezar a evangelizar o no evangelizar, sino rescatar la Iglesia Católica del olvido de la población. Entonces, aquí se iba a castigar algunas otras religiones que estaban en contra de la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Cómo se nombraba al caballero cruzado? ¿Cómo se le hacía este nombramiento al caballero cruzado? Kevin. Después de pronunciar un voto solemne, cada guerrero recibía una cruz de las manos del Papa o de su legado, y era desde ese momento considerado como un soldado de la Iglesia, a los que también se concedían herencias y privilegios temporales, tales como exención de la jurisdicción civil, inviolabilidad de personas o tierras, etc. Muy bien. Ya para nombrar a un caballero cruzado se hacían votos solemnes. ¿Quién lo hacía? El Papa. ¿Qué les daba el Papa al momento de hacer el voto solemne? Les confería el título de soldado de la iglesia, ¿ya? Cuando se le confería este título, se le concedía también indulgencias. ¿Sabe lo que son indulgencias? A ver. Pablo, Jimmy, ¿qué son indulgencias? No sabe el Pablo, Jimmy. Jonathan. No, tampoco. Danner. No A sé, ver, pues, profe. ¿Puedes eso. repetir la pregunta, Licen? ¿Qué son indulgencias? ¿Son como derechos? No,
las indulgencias son perdón de los pecados, ¿ya? O sea que los que se hacían soldados de la iglesia les perdonaban todos sus pecados y les daban una nueva vida, ¿ya? Entonces, estos, como estaban perdonados de pecado, entonces estos podían asesinar, podían matar, podían asaltar, porque estaban protegidos por la iglesia y todo lo que ellos hacían era en honor a Dios, entonces no era pecado para esa situación, por eso estaban indulgentes en ese sentido, ¿ya? Bueno, ¿cuáles fueron las causas de estas cruzadas? ¿No? Fueron motivadas principalmente por intereses expansionistas de la nobleza feudal que buscaban el control del comercio en Asia o con Asia. También vamos a ver otra segunda causa, es el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. Hegemonía significa tener el poder sobre los demás reinos, ¿ya? Y al final las cruzadas fueron solamente expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto. Este voto era el que la Iglesia Católica, o sea, en nombre de la Iglesia Católica, poder conquistar un determinado territorio y así de esa manera poder identificar quiénes pertenecían a esta o no. Y los que no pertenecían iban a ser asesinados porque ya... Porque ya me perdí, porque me están escribiendo ahí mensajes. Ya, porque en realidad existían otras religiones, como en el caso del islamismo, y ellos querían eliminar esta religión, ¿no? Entonces, a partir de eso se establecía este proceso, ¿ya? Muy bien. Bueno, una de las religiones que iba en contra de la fe católica era justamente el Islam, ¿sí? ¿Ya? El islamismo. El islamismo era una religión netamente monoteísta porque esta establecía una adoración a este famoso dios Mahoma, ¿ya? Mahoma, que era el profeta, ¿ya? Que había escrito un libro sagrado, que era el Corán, ¿ya? Y su Dios superior, que a él le llamaban Alá, ¿no? Nosotros le conocemos como Jehová, ¿ya? Entonces, Mahoma tenía los siguientes principios dentro de su religión. Primero, que solo había un Dios, que en este caso era Alá, y Mahoma era su profeta. Mahoma era comparado con Jesucristo. Este había escrito el Corán, que era la Biblia de los musulmanes. Luego se hacía la oración o salat, que era que era en el templo, específicamente, ¿ya? Para poder adorar a Alá. El ayuno durante el mes de Ramadán. Ramadán era la fiesta donde los judíos, bueno, donde los musulmanes empezaban a hacer, de pasar de niños a ser hombres. Luego también se practicaba la limosna, ¿sí? La peregrinación a la Meca, ¿no? Que solamente se le hacía una vez en la vida cuando cumplías 18 años. Y la Guerra Santa contra los infieles. Los infieles eran los que no pertenecían al islamismo, que en este caso eran los católicos. Bueno, el islamismo se fue expandiendo, o sea, fue creciendo durante los siglos 7 y siglo 8 a través de la conversión y la conquista militar. Un poco de la historia, ¿no? Mahoma era en un primer momento comerciante, ¿ya? Y este quería que en cierto sentido dentro de este terreno donde él vivía, quería establecer su propia iglesia, pero, ¿ya? En realidad había ciudades donde no se le permitía hacer esto porque estaba ya establecida la Biblia como base fundamental de proceso de evangelización. Mahoma no entendía mucho acerca de este proceso porque él quería establecer otro tipo de religión que sea mucho más práctica, mucho más, ¿qué se dice? Mucho más ejecutable en el aspecto de creencia. Entonces, por eso Mahoma decide ir a establecer su religión a la parte islámica. Entonces, hacia el año 650, los califas o sucesores de Mahoma, quienes eran los curas, habían constituido un estado islámico que abarcaba Arabia, el creciente fértil, que es la región de Mesopotamia, y así como el territorio que hoy ocupan Líbano, Palestina y Egipto. A principios del siglo VIII,
el Islam se extendió desde las regiones periféricas de China y la India, por el este hasta el norte de África y casi toda la península ibérica por el oeste, amenazando el poder de la Iglesia Católica. Acá tenemos la expansión del Islam, ¿ya? Entonces, todo parte desde acá, desde la Meca, ¿ya? Esto se encuentra en Medina, ¿ya? Que es una ciudad, ¿ok? Entonces se va extendiendo, se va expandiendo, ¿no? Se expande por todo acá, sí, por Arabia, ¿ya? Todo esto que está con color lila es los pueblos musulmanes, ¿ya? Se han ido expandiendo, no solamente como pueblo, sino como religión, ¿está bien? Entonces ahí vamos a tener nosotros expansión, ¿ya? Ahora sí, en ese sentido, como pueden ver, la iglesia va a crecer. Antes solamente era esta partecita. Cuando Mahoma establece su iglesia, lo que ven aquí con oscuro, esto y esta de Omán, solamente eso. La expedición de la Meca era en realidad desde Omán hasta Medina, ¿sí? O sea, la expedición de la Meca. Ya después los califas empezaron a expandir todo esto, el territorio, ¿ya? Entonces, a partir de eso se ha ido viendo mucho más el crecimiento de esta iglesia. Y por esa misma razón se van a ir dando estas famosas cruzadas, ¿ok? Vamos a dejar un rato y vamos a preguntar, ¿está bien? Ok, a ver si recordamos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que el feudalismo vaya a decaer? ¿Qué pasó? ¿Por qué el feudalismo empieza a decaer? A ver, quiero que me diga. Por división de las tierras, dice. Eso, muy bien, la división de las tierras. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. El florecimiento del del comercio, ¿no ve? El florecimiento del comercio, ¿sí? Luego tenemos el fortalecimiento del poder real. Pero lo más importante que podemos ver para que decaiga el feudalismo fueron las... A ver, donde peleaban los soldados de la iglesia, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se denominaban? Las Cruzadas. Eso, ¿ves? Tanto tardan en hablar de las cruzadas ustedes. A ver, ¿qué pasó? Bueno, ¿quién es el que pedía que haya cruzadas? A ver. ¿Quién es el que pedía que haya cruzadas y contra qué religión estaban peleando? El Papa. Eso, el Papa. ¿Y contra qué religión? Contra los cristianos, No, contra los musulmanes. Eso. ¿Entre qué siglos se dieron las cruzadas? Comienza el siglo 7 XI. a 11. ¿Al siglo 13. XIII? Muy bien. Ok, ya. ¿Qué es lo que le concedía el Papa al soldado de la iglesia cuando éste le realizaba el voto solemne? Privilegios y indultos. Es indulgencias, ¿no? Indulgencias, ¿no? Y los privilegios, ¿sí? Entonces estos privilegios le daban opción a este cruzado, que en este caso era el soldado de la iglesia, a poder asesinar sin ser sentenciado o castigado. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablamos del Islam. ¿Quién ha hecho la religión del islamismo? ¿Quién ha creado esta religión? Mahoma. Ese Mahoma. ¿Quién era su dios de Mahoma?
Alá. Alá, ¿cómo se denominaba el libro escrito por Mahoma para realizar la religión islámica? ¿Cómo se llamaba? Corán. Corán. Eso, el Corán, muy bien. ¿Ok? Bueno, en base a los principios vamos a ir recordando, ¿no? El primer principio decía, Solo hay un Dios. eso, solo hay un Dios, este es Alá, y Mahoma es su Profeta. profeta, muy bien. Segunda, la hora, la oración, muy bien. Tercera, el ayuno, Ayuno. eso, el ayuno. Cuarto, la limosna. Cinco, la peregrinación, ¿a dónde? ¿A la? A la Meca. Eso, a la Meca, que se encontraba en Medina. Y el sexto, tenemos la guerra santa contra los infieles. ¿Cómo se llaman los que practican el islamismo? ¿Cómo se llaman los que practican el islamismo? Musulmán. Eso, musulmanes, muy bien. ¿Ya? ¿Hacia qué partes extienden o expanden el islamismo los califas? ¿Quiénes eran los califas? Sucesores de... Mahoma. Eso, los califas sacerdotes, sucesores de Mahoma. ¿Hacia dónde se expande el imperio musulmán? Porque ya se vuelve un imperio así, por esa religión, la religión del islamismo. Recordemos, hacia China, India, norte de África, la península ibérica, ¿ya? Y esta era una amenaza para la iglesia, como habéis dicho hace rato, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ok. Ahora sí quiero que me atiendan bien porque vamos a ver las 8 cruzadas que hubo, ¿ya? 8 cruzadas. ¿Está bien? Eso. Muy bien. A ver, esto me falta aclarar. Es que después vamos a aclarar esto. Muy bien. Eso, a ver. Captamos años y captamos en qué, quiénes condujeron, quiénes realizaron estas cruzadas, ¿ok? Tenemos a la primera cruzada entre el año 1096 a 1099, ¿ya? Esta fue iniciada por el Papa Urbano II. En ella se reunieron 5 grandes ejércitos nobiliarios, ¿sí? Que procedían de Francia, sur de Italia, Lorena, Borgoña y Flandes, ¿ya? Ahí vamos a tener nosotros. Al lado de la cruzada de la nobleza se materializó otra constituida por el pueblo llano. Pueblo llano era el campesinado en los terrenos feudales, pero en las ciudades medievales se llamó pueblo llano, que son el campesinado y las gentes de las ciudades. Esta fue denominada la Cruzada de los Pobres porque fue dirigida por Pedro el Ermitaño de Francia, ¿ya? Las cruzadas logran tomar la ciudad de Jerusalén. Tras los cruzados logran tomar la ciudad de Jerusalén, tras la conclusión de la primera cruzada, los colonos europeos en el Medio Oriente establecieron 4 estados dirigidos según el sistema feudal. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí la primera cruzada, ¿ya? Vamos trabajando con nuestra cabecita, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿de qué año a qué año se dio la primera cruzada, John Alberto? Que John Alberto no me hace caso. Kevin, ¿de qué año a qué año se dio la primera cruzada? 1096 a 1099. Muy bien, ¿quién dirigió? O digo, ¿quién inició esta cruzada? El Papa Urbano II.
Eso, ¿cómo se denominó esta cruzada? ¿Cómo se denominó esta cruzada? John Alberto, ¿cómo se denominó la cruzada? ¿Qué dice Kevin? ¿Cómo se denominó la cruzada? Aquí está. La cruzada de los pobres. Eso, la cruzada de los pobres, porque esta cruzada estaba constituida por el pueblo llano, ya que eran campesinos y gentes de las ciudades. Este pueblo ya no era soldado de la iglesia, simplemente eran como que de repente el respaldo para apoyar dentro de la cruzada esa conquista de la iglesia católica contra el islamismo, ¿ya? Ok, ¿quién dirigió esta primera cruzada? ¿Quién dirigió? Pedro el Ermitaño de Francia. Eso, Pedro el Ermitaño de Francia dirigió esta cruzada, ¿ya? Muy bien. A ver, otra vez. Primera cruzada entre 1096 a 1099, iniciada por el Papa Urbano II, denominada la Cruzada de los Pobres, quien dirigió Pedro el Ermitaño. ¿Qué lograron conquistar en esta cruzada? La ciudad de Jerusalén, ¿ya? ¿Ok? A ver, preguntemos. A ver, no está el Dane, se ha ido. John Alberto. John Alberto. Este John Alberto no está en clase. A ver, Jonathan. Le dicen, Mencióname cuándo fue la primera cruzada. Ya pues, ¿entre qué años? 1096 ¿Ya? Está bien, a 3 años. 99. Eso, 3 años ha durado la primera cruzada. Del 1096 a 1099. ¿Quién dirigió esta cruzada? ¿Quién dirigió la cruzada? Pedro Ermitaño de Francia. Eso, muy bien, Pedro el Ermitaño de Francia. ¿Cómo se denominó esta cruzada? La cruzada de los pobres. Eso, ¿qué se conquistó en esta cruzada? La ciudad de Texas. Jerusalén. Jerusalén, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros eso, ¿está bien? ¿Ok? Entonces ahí tenemos la primera cruzada, ¿no? Ya, esta primera cruzada, volvemos a ir recordando, si es que no nos toma en cuenta, ¿ya? Esta primera cruzada va a estar compuesta, establecida por Francia, Italia, Lorena, Borgoña y Flandes, ¿ya? Italia, Lorena, Borgoña y Flandes. ¿Ok? Ahí lo hemos arreglado ya, es que está mal escrito esto. Muy bien. Entonces vamos con la segunda cruzada. Segunda, tercera, etcétera. ¿Ya? Son 8 cruzadas. Segunda cruzada, año 1147 a 1149. Acaba de estar compuesto por los emperadores de Francia y el Imperio Germánico. Estos van a emprender una nueva cruzada dirigida para defender las tierras santas. Pese al esfuerzo de los cruzados, el sultán Saladino recuperó la ciudad de Jerusalén que ellos habían quitado en la primera cruzada. El sultán Saladino, un califa de la religión de Mahoma, ¿sí? De la religión de los musulmanes, ¿ya? La religión islámica. Muy bien. Segunda cruzada, 1147 a 1149. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, conocemos esto, ¿ya? ¿De qué año a qué año se dio la segunda cruzada, Kevin?
1147 a 1149, Lice. Muy bien. ¿Quién es el que recupera la ciudad de Jerusalén en la Segunda Cruzada siendo parte de los islámicos? El sultán Saladino. Eso, muy bien. La Tercera Cruzada fue durante el año 1189 y esta se realiza, ¿sí?, en una nueva ofensiva dirigida por el emperador Germano y los reyes de Francia e Inglaterra. Esta fracasó porque Jerusalén siguió en manos de los turcos, ¿ya? Así es como se les denominaba a estos pobladores de ese lugar, ¿ya? Turcos, ¿ok? Tercera Cruzada, Pablo Jimmy, años. 1189. Eso, muy bien. ¿Quiénes dirigieron esta Tercera Cruzada? Los turcos. Eso, no, ¿quiénes dirigieron la Tercera Cruzada? Los turcos eran la paz enemiga. Por el emperador Germano y los reyes de Francia. Eso, muy bien. Ya. Ok. Eso, el emperador Germano y los reyes de Francia. Muy bien. A ver, vamos a preguntar si nos hemos quedado con nuestra memoria, ¿ya? Primera Cruzada, ¿qué me dice los años? 1096 a 1099. ¿Quién dirigió esta Primera Cruzada? Pedro del Ermitaño de Francia. Eso, muy bien. ¿Cómo se denominó? La Cruzada de los Pobres. Eso, Cruzada de los Pobres, muy bien. Segunda Cruzada. ¿Qué años? 1147 a 1149. Eso, año 1204, ¿ya? Esta fue gracias a la iniciativa del Papa Inocencio II. Y aquí se va a saltar, o sea, se va a conquistar Constantinopla, luego van a fundar el Imperio Latino, ¿sí? Cuarta Cruzada. Quinta Cruzada, entre 1217 y 1221. Acá tenemos a Andrés II, rey de Hungría, que intenta apoderarse de Egipto, pero fracasó, ¿ya? La Sexta Cruzada entre el año 1227 y 1229, encabezada por Federico II de Alemania, que va a tomar Belén, Nazaret y Jerusalén. Ahí va a rescatar Jerusalén, la religión católica, ¿ya? Y la Séptima Cruzada en 1248 a 1254, con la Octava Cruzada en 1270, también llamadas Cruzada de Túnez, que va a intentar conquistar el norte de África, pero van a fracasar, y va a terminar con la muerte de Luis de Francia, y más tarde denominado San Luis, que va a ser víctima de la peste, ¿ya? Ahí tenemos las 8 cruzadas. ¿Recordamos? ¿Sí? Primera Cruzada, 1096 a 1099, dirigida por Pedro el Ermitaño, ¿sí? Esta fue iniciada por el Papa Urbano II. Segunda Cruzada, 1147 a 1149. Esta estaba dirigida por los emperadores de Francia y el Imperio Germánico. Tercera Cruzada, en el año 1189, ya va a estar dirigida por el emperador Germano y los reyes de Francia e Inglaterra, ¿ya? Cuarta Cruzada, ante la iniciativa del Papa Inocencio II, se va a dar esta Cuarta Cruzada en el año 1204. Ya ahí se va a fundar el Imperio Latino. Quinta Cruzada entre 1217 a 1221. Vamos a establecer con la dirección de Andrés II, rey de Hungría, y este va a intentar apoderarse de Egipto, pero va a fracasar. Sexta Cruzada, de 1227 a 1229, va a ser dirigida por Federico II de Alemania, quien va a apoderarse de Belén, Nazaret y Jerusalén. La Séptima Cruzada, entre 1248 a 1254, y la Octava Cruzada, entre 1270, van a ser también llamadas Cruzadas de Túnez, ¿ya?
y se intentó o se va a intentar conquistar el norte de África, pero van a fracasar. Y va a terminar las cruzadas con la muerte de Luis de Francia, que más tarde va a ser conocido como San Luis, víctima de la peste, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener nosotros las cruzadas correspondientes. Yo sé que es mucha información, muchos años, pero si trabajamos con una línea de tiempo nos vamos a poder acordar. Y cuando hagamos el resumen no va a ser complicado hacerlo si es que ya tenemos los años en nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, en ningún momento va a ser complicado en ese contexto, ¿ok? ¿Ya? Entonces, el día de mañana vamos a ver las consecuencias de las cruzadas para que sigamos nuestro avance. Ok, yo voy a marcarme aquí porque si no...